Ok, hermanos, vamos a continuar y hemos llegado a una pregunta muy importante. De hecho, todo lo que hemos dicho hasta ahora, en cierto sentido, es la plataforma para llegar a esa pregunta. Porque cuando nos preguntamos si Jesús es el único Salvador, debemos tomar en cuenta de que la teología moderna mantiene tres respuestas distintas. No, sí, pero, o sí, punto final. Y la mayoría de ustedes dirían, me imagino, sí, punto final, Jesús es el único Salvador. Pero hermanos, la respuesta a la pregunta es muy importante porque si Jesús no es el único Salvador, o si Él sea el único Salvador, pero no es necesario oír el Evangelio y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y todo esto. Si este no sea necesario, ¿por qué somos misioneros? ¿Por qué debemos meternos en la obra misionera si ellos ya tienen su propio sistema? ¿Qué hacen misioneros? ¿Están ayudando a personas en su finca? ¿Estamos ayudando a personas en sus orfanatos? ¿Qué estamos haciendo como misioneros si ya tiene su propia manera para ir a los cielos cuando muera? Pero estas tres respuestas debemos entender lo que dicen y lo que creemos nosotros. Yo les digo lo que creo yo. Espero que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pero si no, puede creer su propia manera y yo voy a creer su manera. Pero este es lo que digo yo. Y me imagino que la mayoría de ustedes. Pero tenemos personas en nuestras iglesias, hermanos. Es posible que en esta clase, en esta aula, en este momento, al oír de un terremoto o de un tsunami o de una matanza en la guerra o algo así, al oír de que muchas personas no alcanzados mueran, ellos dicen, bueno, ellos no tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces me imagino que el Señor ha salvado a las personas, Él tiene otra manera para ir a los cielos cuando muera. Porque ellos no tenían la oportunidad de oír el Evangelio. No es la culpa de ellos. Ellos no rechazaron a Cristo. Entonces no sería justo enviar a personas así al infierno. Personas dicen. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debemos entender? Porque si, hermanos, en cuanto a las culturas del mundo, antropología cultural, antes de empezar con este estudio, debemos establecer la razón por la cual estamos haciéndolo. Si ellos ya tienen su propio sistema, olvídeselo. No necesitamos estudiar antropología cultural. No nos importa. Porque van a ir a los cielos cuando muera por su propia manera. Pero lo que diría yo es que no van a ir a los cielos cuando muera sin aceptar a Cristo, sin nacer de nuevo. Y si esa sea la verdad, por supuesto debemos estudiar las culturas. Pero estamos todavía en la pregunta si debemos hacerlo o no. Los que dicen no, Jesús no es el único Salvador, esas son personas de pluralistas. Plural, se puede oír la palabra plural, muchos. Ismo, cada vez que se ve el sufijo ismo, está hablando de un sistema de creencia. Budismo, islamismo, hinduismo, zoroastrianismo, pluralismo, la creencia en muchas maneras para ir a los cielos. Escoge lo que quiere, no importa cuál. O inclusivismo. Ellos dicen, bueno, Cristo sabía que todo el mundo no iba a tener la oportunidad de oír el Evangelio. Por eso Él incluyó a todas las religiones
en su obra. Cuando Él murió en la cruz, Él estaba pagando por todos los pecados de todas las religiones, para que todos los religiosos, piadosos en cualquier religión, tenían o tendrían cobertura de lo que Él hizo en su obra, en su pasión. Y, a ver, en cuanto a exclusivismo, estamos hablando de personas que dicen, ¿es Jesús el único Salvador? Sí, punto final. Ya, Cristo es el único Salvador. Y aunque algunos de ustedes dirían o estarían de acuerdo conmigo en cuanto al exclusivismo, y esta es la posición mía, y lo que creo yo es la posición de la Biblia, perspectiva bíblica, pero hermanos, aunque ustedes están de acuerdo, o si ustedes aceptan esto, yo les digo que hay personas en las bancas de nuestras iglesias que dudan, que en la mente de ellos esta parece un poquito exigente. Entonces necesitamos entender bíblicamente si sea la necesidad de llevar el evangelio a las culturas del mundo. Entonces, para entender las perspectivas mencionadas, pluralismo dice no, Jesucristo no es el único Salvador porque cada religión tiene valor igual. Usted puede escoger cualquier religión. Usted al crecer en Japón, por supuesto, va a escoger sintoísmo. O en América del Sur va a ser católico. O en la India, hinduista. Vamos a escoger la religión y no importa porque cada sistema, cada religión tiene valor igual. Cada camino se va a la cumbre del monte, dicen. Usted puede ir por este camino, me voy por este lado y nos vemos al llegar al tope. ¿Ya? Vamos. Había una universidad cristiana evangélica en los Estados Unidos que estaba enviando 9 de cada 10 de los graduados al campo misionero. Imagínense, 9 de cada 10 graduados se fueron al campo misionero alrededor del mundo. Pero ellos encontraron un profesor que se llamaba John Hick, y él era pluralista. Después de 3 años como profesor en ese seminario, esta universidad solamente estaba enviando 1 de cada 10 graduados al campo misionero. Es un cambio radical. ¿Qué pasó? Él estaba enseñando que hay muchas maneras para ir a los cielos cuando muera. Entonces los estudiantes estaban preguntándose, entonces, ¿por qué voy a negarme? ¿Por qué voy a poner en riesgo a mis hijos para ir al otro lado del mundo? Sería una locura si ellos ya tienen su propia manera para ir a los cielos cuando muera. Entonces no se fueron al campo misionero. Este corta la raíz de la planta misionera. Si aceptemos que cada religión tiene su propia manera. Ellos dicen, bueno, hermano, toda verdad es de Dios. Y estamos de acuerdo, pero toda mentira es de Satanás, ¿no es cierto? Ellos dicen que tienen la verdad, pero no es la verdad. Ellos responden, bueno, como personas han respondido a la revelación natural, son salvos por su adoración sincera. Pero hermanos, la Biblia tiene razón o esas personas tienen razón. Hay personas salvos por adoración sincera. La sinceridad no salva a nadie. Algunas personas dicen, hermano, somos salvos por la fe. Y yo digo, no
no somos salvos por la fe. Ellos me dirían, sí, dice en la Biblia, somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la fe no me salva. Es el objeto de mi fe que me salva. Los mormones tienen fe. Satanistas tienen fe. Que Satanás va a salvar a cada persona que es satanista cuando muera. Pero Satanás nunca jamás ha salvado a nadie. Satanás no salva. No importa su fe. Por ejemplo, yo tengo mucha sed. Y yo creo que esta botella tiene agua purificada. Entonces, con mucha sed estoy bebiendo, tomando toda esta botella de agua. Hasta vaciar toda la botella. Pensando, sinceramente, con toda mi fe, esta es agua purificada. Pero ustedes saben que no es agua purificada, es veneno. Y un veneno tan poderoso que una gotita mataría 10 hombres. Y yo he tomado toda la botella de este veneno, creyendo sinceramente que es agua purificada. ¿Mi sinceridad me salva? No, yo voy a ser sinceramente muerto, no es cierto, porque es veneno y el veneno mata. No importa lo que creo, la sinceridad de las personas no vale. La fe la fe es un canal por lo cual estoy recibiendo el mérito de Cristo. Soy salvo por la gracia, pero Cristo es quien me salva, no la fe. La fe es la manera de recibir. Pero si ellos tienen razón, Cristo murió en vano. ¿Por qué? Porque los budistas no necesitan a Jesús. Ellos pueden ir a los cielos por su propia manera. Cristo no murió por los musulmanes porque los musulmanes no necesitan a Jesús. Ellos tienen su propia manera para ir a los cielos cuando mueran. Cada religión de las miles de religiones en el mundo tiene su propia manera y ellos van a ir a los cielos cuando mueran por su propia manera. Cristo solamente tenía que morir por los cristianos. Y hermanos, si hay otra manera, Cristo no tenía que morirse. Estamos menospreciando el valor de Jesucristo mismo. Cristo murió en vano si no sea necesario para ir a los cielos. Entonces, algunas personas pensando en esta realidad admiten, ok, claro, tiene razón. Pero Cristo es el único Salvador. Pero no tiene que oír el Evangelio y aceptar a Cristo para ser salvo. Cristo incluyó a toda religión en su obra. Todos se salvan solo por la muerte de Jesucristo, pero no lo sabe hasta la muerte. En el terrorismo de 9/11 en los estados, cuando los musulmanes terroristas robaron esos aviones y mataron a tanta gente, estrellándose en las torres gemelas. Ellos dicen en islamismo, nadie tiene garantía, confianza que va a ir a los cielos o el paraíso islámico cuando muera, porque cada persona tiene 2 ángeles. Un ángel está escribiendo sus obras malas y el otro ángel está escribiendo las obras buenas. Y habrá un juicio, un día de juicio, cuando en un balance el Señor va a comparar todo lo que usted ha hecho bueno y malo para averiguar si haya más malo o más bueno para juzgar o discernir si vas a ir al paraíso o al infierno. Y algo interesante para mí es que ellos creen que Jesús
mismo será el juez de este día. Isa se llama ellos, pero Él va a ser el juez de ese día. Aunque ellos piensen que Mahoma es más alto que Jesús, ellos dicen que Él será el juez en ese día. Pero todo el mundo quiere tener confianza de que cuando muero yo voy a ir al paraíso. La única manera para tener confianza es morirse en una guerra santa, en un yihad. Y si usted muera en un yihad declarado así por uno de los imanes, cuando ellos dicen ese es yihad, si usted muera en esa lucha, sí puede. Por eso, esos hombres secuestraron esos aviones, se estrellaron en las torres y mataron a muchas personas. Ellos se fueron, según inclusivistas, ellos se fueron inmediatamente a la presencia de Jesús, porque Él es el único Salvador. Pero usted no tiene que aceptarlo. Usted puede ir por su propia religión, no por el valor de su religión. No estamos diciendo esto. Estamos admitiendo que Jesús es el único Salvador, porque Él tiene que morirse por los pecados del mundo. Pero usted puede ser bien religioso en su budismo, en su hinduismo, en su zoroastrianismo, en su confucianismo, en su hasta satanismo. Si usted sea sincero, Cristo incluyó su religión en su obra. Es lo que dicen ellos. Dicen que todos se salvan por la muerte de Jesucristo, pero no lo sabe hasta la muerte. Una profesión de su fe en Jesucristo no es necesario para tener la salvación. De hecho, hay un teólogo católico que se llama Karl Rahner que habla del cristiano anónimo. Una persona que es cristiano pero no lo sabe hasta la muerte. Al llegar a los cielos, Jesús, tú eres el Salvador. Yo estaba pensando en Mahoma, pero gracias por salvarme. Eso es lo que dicen. Es una locura, pero ellos dicen que la salvación cristiana es posible por las religiones no cristianas. Pero ¿qué dijo Jesús? Cristo estaba hablando en algunos de sus sermones y enseñanzas con personas, con un grupo de oyentes, una muchedumbre, una mezcla de creyentes, fariseos, saduceos, escribas, y Él mismo habló de una separación eterna entre los salvos y los perdidos. Pero hermanos, todo el mundo, escuchando a la enseñanza de Cristo, era religioso. Fariseos, saduceos, escribas, pero Cristo habló de la separación entre Él y ellos. Pero hermanos, tenemos personas así también para considerar la verdad de exclusivismo y la mentira de inclusivismo, porque un hombre que se llamaba Nicodemo se acercó a Jesucristo de noche diciendo: Rabí, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo a Nicodemo: no se preocupe, Nicodemo, estoy hablando de los paganos. No, Jesús dijo: os es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Aunque él era maestro de los judíos, él era fariseo. Los fariseos no solamente estaban cumpliendo con la ley externa de Dios, ellos habían inventado más leyes, como cerco, como muro alrededor de la ley de Dios, para ser tan piadoso, pero piadosidad externa. Pero en cuanto a los ojos de las personas, Nicodemo era un hombre muy piadoso.
haciendo muchas cosas correctas. Pero Cristo dijo que no es necesario, no es suficiente, es necesario nacer de nuevo. Cornelio, él estaba orando, buscando al Señor, y el Señor le envió un ángel para decirle dónde podía encontrar a Pedro, para que Pedro pudiera predicar el Evangelio a Cornelio. Su oración, su creencia en Dios no fue suficiente. Es necesario nacer de nuevo. También Lidia. La Biblia dice que cuando Pablo compartió el Evangelio, el Espíritu Santo abrió su corazón para creer. El ser religioso, el ser un buen budista, musulmán, hindú, sea que sea, no es suficiente, hermanos. Es necesario oír el Evangelio y nacer de nuevo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación. ¿De quién? De todos que creen. Es necesario, hermanos. No es opcional, no es el próximo nivel, es necesario. Decimos en exclusivismo, sí, punto final, Jesús es el único Salvador y se basa esta posición en dos fundamentos. Número uno, Jesús es el único Salvador. Y número dos, la fe explícita en Él es la única puerta de la salvación. No hay otra manera para ir a los cielos cuando muera. Estamos regresando ahorita al punto de qué pasa con personas que no han escuchado el Evangelio. O otra manera para preguntarnos, ¿por qué debemos estudiar antropología cultural? Porque ellos ya tienen una religión y ellos son sinceros. Hay personas religiosas en la zona amazónica, en las montañas Himalayas, en Europa, en Gringolandia, en África. Hay personas sinceras, religiosos, haciendo todo lo necesario en cuanto a su religión. Pero la Biblia nos dice, no hay otro nombre bajo los cielos por lo cual podemos ser salvos. Pedro dice cuando él está predicando en Hechos 4:12, o como en un pasaje que ya conocemos de corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O en 14:6, como ya hemos dicho, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Juan, cuando él estaba escribiendo su primera carta, dijo en capítulo 5, versículo 11 y versículo 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, obviamente, lógicamente, él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Los musulmanes tienen el Hijo? No. Ellos no quieren el Hijo. Ellos dicen, cuando usted predica o enseña del Hijo de Dios, para ellos esta es la herejía más profundo, más horrible. Porque ellos piensan que estamos diciendo que Dios Padre tenía relaciones sexuales con María y Jesús nació. Y no es nuestra enseñanza, pero eso es lo que aceptan ellos. Por eso ellos no permiten, por ejemplo, en muchas culturas
musulmanes, ellos no aceptan Biblias que hablan de Jesús como hijo de Dios, porque esa es herejía para ellos. Ellos no tienen el hijo. Ellos tienen Jesús, por supuesto. Se llama Isa, pero es la persona histórica. Ellos no aceptan que Él es hijo de Dios, solamente la persona de Jesús. Y ellos tienen su propia enseñanza acerca de su persona. Lo que estoy diciendo, hermanos, no hemos contestado la pregunta, estamos regresando. Y podemos presentar la pregunta así, imagínense, ¿ya? Yo no tengo pizarrón, pero no necesito pizarrón. Yo voy a hacer aquí. Aquí tenemos una isla. Y vamos a poner una persona en esta isla, ¿ya? Porque ese es un mar con tiburones y muchos peligros alrededor de todo el mar. Y esta pequeña isla está aquí. Esta isla, el tamaño de esta aula más o menos. Y en medio de esta isla o en esta isla vive una persona. Porque había un barco muy grande en el mar. Y había un naufrago, había un desastre. Y este barco se hundió. Y todo el mundo se murió. Con la excepción de que en el momento del naufrago había una mujer dando a luz un bebé. Y este bebé, varón, nació, pero ni vio la cara de su mamá. Inmediatamente después de esta es una historia inventada, por supuesto, apócrifa. Inmediatamente después de dar a luz este bebé, se hundió el barco y todo el mundo se murió, pero este bebé sobrevivió en un pedazo de una puerta. Y flotando, llegó a la isla. ¿Ya? Como naufragado. Él está viviendo, creciéndose, él sobrevivió y él está viviendo en esta isla. ¿Ya? ¡Qué milagro! Él vive toda su vida, desde el momento de su nacimiento hasta 80 años de edad. Cuando él está durmiendo, un coco se cayó del árbol y golpeó en la cabeza y se murió. ¿A dónde fue? ¿Al infierno o a los cielos? ¿O al limbo, con todos los bebés católicos? ¿De dónde fue? Vamos a ver. Exclusivismo explique o mantiene que Jesús es el único Salvador. Es necesario oír el Evangelio y recibir el Evangelio, arrepentirse de los pecados y poner su fe en Jesús. Es decir, estábamos mencionando antes la reforma. Estamos acercándonos al 31 de octubre y el 31 de octubre en este año celebraremos o podemos festejar 500 años de la reforma. Tenemos protestantes hoy en día. Los protestantes son la descendencia de los que protestaron contra la Iglesia Católica. Ellos querían reformar la iglesia, no empezar una nueva, sino reformarlo. Pero cuando ese fue imposible, cuando la Iglesia Católica excomulgaron a todos los reformadores, empezamos con la Iglesia protestante. Pero no todos los protestantes hoy en día son evangélicos. Los evangélicos son protestantes, pero no todos los protestantes son evangélicos. ¿Cuál es la diferencia? Los evangélicos creen es necesario oír el evangelio y nacer de nuevo. Aceptamos los milagros de la Biblia. Hay muchos aspectos. No es una clase de teología, pero
hay aspectos de evangelismo y de la doctrina de los evangélicos que nos hace distintos. Y estoy hablando de un evangélico cuando digo que es necesario oír el evangelio y nacer de nuevo para ir a los cielos cuando muera.